Era 23 de diciembre cuando toqué el timbre de la casa que yo mismo había ayudado a comprar. Sostenía en la mano una botella de vino tinto, de esos baratos que siempre bebíamos juntos en las cenas de Navidad. El papel de regalo estaba un poco arrugado porque mis manos temblaban ligeramente. No de frío, de expectativa. Lucía abrió la puerta con esa expresión que ya conocía bien, pero que fingía no ver. Sus ojos me atravesaron como si fuera un vendedor inoportuno. Ni un abrazo, ni una sonrisa forzada. «Papá, ¿qué haces aquí?» La voz salió seca, sin calor alguno. «Es víspera de Navidad, mija. Traje el vino que te gusta». Extendí la botella con una sonrisa tímida, como si estuviera pidiendo permiso para existir en la vida de mi propia hija. Ella miró la botella como si fuera algo sucio. Sus brazos permanecieron cruzados sobre el pecho, bloqueando la entrada. Por encima de su hombro pude ver las luces del árbol de Navidad que le había regalado el año pasado, brillando en la sala donde una vez habíamos armado casitas de jengibre juntos. «Papá, yo no te dije que vinieras». Su voz tenía esa frialdad que reservaba para los cobradores por teléfono. «Tengo planes esta noche». «Pero siempre pasamos la Nochebuena juntos, Lucía, desde que eras pequeña». Mi voz sonaba patética incluso para mí mismo. Pensé que podríamos cenar algo, ver una película como antes. «Como antes». Repitió mis palabras con un tono que me hizo sentir como un idiota. «Papá, ya no tengo 8 años. Tengo mi propia vida ahora». Escuché risas desde adentro. Voces jóvenes, música, una fiesta, una celebración de la que yo, evidentemente, no formaba parte. El aroma de pavo asado llegó hasta la puerta, mezclándose con el perfume caro que ahora usaba mi hija. Un perfume que yo había pagado sin saberlo. «Solo será un rato, mija. No quiero molestar a tus invitados». Intenté asomar la cabeza para ver quién estaba dentro, pero ella se movió para bloquear mi vista. «¿Es que?» Lucía suspiró como si la estuviera agotando con mi presencia. «Papá, la verdad es que tu visita no era esperada. No para esta noche». Las palabras cayeron sobre mí como agua helada. No era esperada. Después de 65 años en este mundo, después de 32 años siendo su padre, mi presencia no era esperada en Navidad. ¿No era esperada?, repetí, sintiendo como algo se quebraba dentro de mi pecho. «Mira, papá, yo entiendo que te sientes solo, pero no puedes presentarte así, sin avisar. Tengo invitados importantes esta noche. Gente de mi trabajo, personas que...». Se detuvo, pero yo entendí el mensaje. Personas que no querían ver a un viejo como yo. Detrás de ella apareció un hombre joven, bien vestido, con una copa de champán en la mano. Me miró de arriba abajo con esa sonrisa condescendiente que usan los exitosos cuando ven a los que no lo son. «¿Todo bien, amor?», le preguntó a Lucía, sin dirigirme la mirada. «Sí, mi papá ya se va», respondió ella, sin voltear a verlo. «Mi papá ya se va». Como si fuera una conclusión inevitable, algo que todos esperaban. Como si mi partida fuera un alivio para todos los presentes. Bajé la botella de vino. Mis dedos se aflojaron alrededor del cuello de cristal verde. Por un momento pensé en decir algo, en reclamar mi lugar en esa casa, en esa vida que había ayudado a construir. Pero las palabras se me atragantaron en la garganta. «Está bien, mija», murmuré, dando un paso atrás. «No sabía que tenías planes. La próxima vez avisa antes, ¿sí?». Su voz tenía esa paciencia exagerada que se usa con los niños o con los ancianos problemáticos. «Tal vez podamos almorzar la semana que viene. O mejor, te llamo yo». Sabíamos los dos que esa llamada nunca llegaría. «Claro», asentí, sintiendo el peso de los años en mis hombros. «Te llamo entonces». «Perfecto». Ya estaba cerrando la puerta. «Que tengas una buena noche, papá». La puerta se cerró con un clic suave pero definitivo. Me quedé parado en el porche, sosteniendo la botella de vino como un idiota, escuchando las risas que se filtraban desde adentro. Risas que continuaron después de mi partida, como si mi ausencia hubiera liberado el ambiente. Caminé hasta mi auto bajo la luz fría de los faroles navideños. Mis pasos sonaban huecos sobre el concreto. En las casas vecinas, las familias cenaban juntas detrás de ventanas iluminadas. Padres sirviendo pavó, abuelos riendo con nietos, madres encendiendo velas. Me senté en el asiento del conductor sin encender el motor. La botella de vino descansaba en el asiento del pasajero, burlándose de mi ingenuidad.
¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cuándo mi hija había aprendido a mirarme como si fuera un estorbo? Encendí el auto y manejé despacio por las calles vacías. Las decoraciones navideñas parecían más brillantes, más alegres, como si se burlaran de mi soledad. En cada semáforo en rojo, en cada esquina, las palabras de Lucía resonaban en mi cabeza: tu visita no era esperada. Llegué a mi apartamento y puse la botella sobre la mesa de la cocina. La etiqueta decía: para compartir en familia. Me serví un vaso y brindé solo, por todas las navidades que había pasado trabajando para darle a ella todo lo que yo nunca tuve. Esa noche, mientras las sirenas de los bomberos sonaban a lo lejos y los fuegos artificiales iluminaban el cielo, entendí algo que había estado negando durante años. Para mi hija, yo ya no era su padre. Era solo un viejo molesto que aparecía sin invitación en su vida perfecta. Tomé otro sorbo de vino y miré el teléfono. Tenía que hacer una llamada importante mañana por la mañana. Al banco. Papá, la verdad es que no esperaba tu visita para esta Navidad. Mejor que te vayas ahora. Sus palabras me siguieron hasta el sueño esa noche. Pero por primera vez en años, no me sentí como una víctima. Me sentí como un hombre que finalmente estaba viendo la verdad. Todo comenzó 40 años atrás, cuando Lucía apenas era una idea entre su madre y yo. Carmen trabajaba en la panadería de Doña Rosa, yo en la construcción. Juntábamos cada peso como si fuera oro, guardándolo en una lata de café que escondíamos detrás de la foto de la Virgen de Guadalupe. Recuerdo la primera ecografía de Lucía. Carmen lloraba viendo esa manchita gris en la pantalla, y yo pensé: esta niña va a tener todo lo que yo nunca tuve. No era una promesa vacía. Era un compromiso grabado en mis huesos. Cuando Lucía nació, vendí mi único lujo, una guitarra que había heredado de mi padre. Con ese dinero compramos la cuna, los pañales del primer mes, las vitaminas que Carmen necesitaba. Nunca se lo dije a mi esposa. Simplemente dejé de tocar música los domingos. Los primeros años fueron duros pero hermosos. Yo salía a las 5 de la mañana para llegar al sitio de construcción antes que el capataz. Cargaba sacos de cemento de 50 kilos bajo el sol de mediodía, con las manos sangrando y la espalda destrozada. Pero cada noche, cuando llegaba a casa cubierto de polvo y cal, Lucía corría hacia mí gritando: papá, con esa sonrisa que iluminaba toda la habitación. Carmen murió cuando Lucía tenía 12 años. Cáncer de mama. Los últimos meses fueron una pesadilla de hospitales y facturas médicas que me dejaron endeudado hasta el cuello. Pero nunca dejé que Lucía lo supiera. Para ella, mamá simplemente se había ido a cuidar a los angelitos en el cielo. Después del funeral, me quedé solo con una niña de 12 años y una deuda que parecía una montaña. Algunos vecinos me sugerían mandar a Lucía con mis hermanas en Guadalajara. Es muy caro criar a una niña solo, Lorenzo. Ellas la cuidarían bien. Jamás lo consideré seriamente. Lucía era mi responsabilidad, mi alegría, mi razón para levantarme cada mañana. Tomé turnos extra, trabajé fines de semana, pinté casas por las noches. Mis manos se volvieron tan ásperas que parecían lija, pero Lucía nunca faltó a la escuela ni se quedó sin comer. Le compraba los cuadernos más bonitos, aunque tuviera que caminar 2 horas para ahorrar el pasaje del camión. Cuando pidió clases de inglés porque todas las niñas importantes lo hablaban, trabajé cargando bolsas en el mercado los sábados para pagarle el curso. Cuando quiso una bicicleta rosa para su cumpleaños número 14, empeñé mi reloj y comí frijoles durante un mes. En la secundaria, Lucía comenzó a avergonzarse de mí. Lo noté en pequeños detalles, como me pedía que la dejara 2 cuadras antes de la escuela, o como presentaba a otros padres pero nunca a mí en las juntas escolares. Sus compañeras tenían padres que usaban corbata y manejaban coches nuevos. Yo llegaba en mi camioneta vieja, con las uñas sucias de trabajo, pero seguí siendo el mismo padre orgulloso. Cuando Lucía sacó el primer lugar en matemáticas, mandé a hacer una placa con su nombre y la colgué en la sala. Cuando ganó el concurso de oratoria, grabé su discurso en casete y se lo puse a todos los vecinos. Mija, tú vas a ser alguien importante, le decía mientras cenábamos. Vas a tener todo lo que yo no pude tener. Ella solo asentía, concentrada en su tarea, ya sin mirarme con aquella admiración de cuando era pequeña. Para la preparatoria, Lucía quería ir a una escuela privada. La colegiatura costaba más de lo que yo ganaba en 3 meses. Hablé con mi hermano Mateo, el único de la familia que había prosperado. Me prestó el dinero con intereses, pero no me importó. Lucía tendría su escuela privada. Fue ahí donde conoció a los hijos de doctores, abogados, empresarios.
Llegaba a casa hablando de las casas de sus amigas, de las vacaciones que tomaban en la playa, de los restaurantes donde cenaban. Yo escuchaba desde la cocina mientras preparaba la cena, sintiendo como la distancia entre nosotros crecía con cada historia. Papá, ¿por qué no tenemos una casa más grande?, me preguntó una noche, cuando tenía 16 años. Porque esta casa es lo que podemos pagar, mija. Pero cuando termines la universidad, tendrás la casa que quieras. Todas mis amigas tienen su propio carro. Cuando tengas edad para manejar, veremos qué podemos hacer. Siempre era veremos qué podemos hacer. Nunca fue no podemos pagarlo. No quería que se sintiera pobre, aunque lo fuéramos. Trabajé doble turno durante sus últimos 2 años de preparatoria para ahorrar para la universidad. Llegaba a casa pasadas las 10 de la noche, cenaba solo lo que había quedado en la olla, y me quedaba dormido en el sillón viendo televisión. Lucía hacía su tarea en su cuarto con la puerta cerrada. Cuando se graduó con honores, lloré como un niño en la ceremonia. Mi hija, la hija de un albañil, había terminado la preparatoria en una escuela privada con las mejores calificaciones. Los otros padres me miraban raro, este hombre mayor con traje barato y zapatos lustrados, aplaudiendo más fuerte que nadie. Esa noche, mientras celebrábamos con una cena modesta en casa, Lucía me dijo algo que debía haber escuchado mejor. Papá, yo voy a ser diferente a ti. Voy a tener dinero, una casa bonita, un carro nuevo. No voy a tener que trabajar tanto. En ese momento pensé que era ambición. Ahora entiendo que era desprecio. Para la universidad, pedí un préstamo al banco usando la casa como garantía. Lucía quería estudiar administración de empresas en la universidad más cara de la ciudad. Es donde estudian los hijos de las familias importantes. Papá, es mi oportunidad. Firmé los papeles sin leer las letras pequeñas. Mi hija tendría su oportunidad. Durante los 4 años de universidad, Lucía vivió en el campus. Venía a casa solo en vacaciones, y cada vez parecía más extraña aquí. Miraba los muebles viejos, la televisión pequeña, las cortinas desteñidas, como si estuviera visitando un museo de la pobreza. Sus conversaciones cambiaron también. Ya no me preguntaba sobre mi día o mi trabajo. Hablaba de sus profesores, de teorías económicas que yo no entendía, de oportunidades de negocio. Usaba palabras en inglés que me hacían sentir ignorante. Papá, necesitas pensar en tu futuro financiero, me decía con esa voz nueva, educada, que había aprendido en la universidad. Deberías invertir en algo productivo. Yo invertía en ella. Esa era mi única inversión. Cuando se graduó, consiguió trabajo inmediatamente en una empresa grande. Su primer sueldo era más del doble de lo que yo ganaba después de 40 años trabajando. La llevé a cenar para celebrar, a un restaurante que ella eligió. Caro, elegante, lleno de gente que hablaba en voz baja y usaba servilletas de tela. Papá, ahora puedo ayudarte, me dijo esa noche. Puedes dejar de trabajar tan duro. Pero nunca me ayudó. Al contrario, cada mes parecía necesitar algo, el depósito para su apartamento, dinero para un carro, efectivo para una oportunidad de inversión. Y yo, como el idiota que soy, siempre encontraba la manera de dárselo. Los últimos 5 años habían sido así. Lucía próspera y exitosa, pero siempre necesitando algo de su viejo padre. Y yo, trabajando hasta los 65 años, prestándole dinero que nunca me devolvía, siendo el banco personal de mi hija millonaria. Hasta anoche. Hasta que me dijo que mi visita no era esperada para Navidad. Ahora, sentado en mi cocina a las 6 de la mañana, tomando café solo y recordando todos estos años, entiendo algo que debí ver hace mucho tiempo. No crié a una hija agradecida. Crié a una extraña que comparte mi apellido pero desprecia mi origen. Tomé el último sorbo de café y miré el calendario. Era 24 de diciembre. Navidad. Y por primera vez en 65 años, no tenía a dónde ir. Pero tampoco tenía prisa. Tenía una llamada que hacer. El primer signo de que algo estaba mal llegó 6 meses atrás, en julio. Lucía me había pedido que fuera su aval para un préstamo empresarial. Es una oportunidad única, papá. Una franquicia que va a multiplicar mi dinero por 10. Sus ojos brillaban con esa emoción que yo creía que era ambición legítima. ¿Cuánto necesitas, mija?, le pregunté, aunque ya sabía que sería más de lo que podía manejar. 500,000 pesos. Pero tranquilo, papá, yo pago todo. Solo necesito tu firma como garantía porque el banco requiere un aval con propiedades. 500,000 pesos. Más dinero del que había visto junto en toda mi vida.
Pero Lucía ganaba bien, tenía su carrera, su futuro asegurado. Y además, solo era una firma. Ella pagaría todo. Fuimos juntos al banco un martes por la mañana. Lucía vestía un traje que costaba más que mi sueldo de 2 meses. Hablaba con los ejecutivos en ese lenguaje técnico que había aprendido en la universidad, usando términos que yo no entendía pero que sonaban importantes. Señor Pérez, me explicó el gerente, usted está avalando este préstamo con su propiedad. Eso significa que si su hija no puede pagar, el banco puede reclamar su casa. Miré a Lucía, esperando que dijera algo tranquilizador. Ella solo sonrió y me tomó del brazo. Papá, es pura formalidad. Yo tengo los ingresos para pagar esto sin problemas. En 6 meses habré recuperado la inversión completa. Firmé los papeles. La pluma se sentía pesada en mi mano, como si supiera algo que yo no sabía. Durante los primeros meses, todo parecía ir bien. Lucía me llamaba cada semana para contarme sobre el progreso de su negocio. Va mejor de lo esperado, papá. Ya recuperé el 30% de la inversión inicial. Pero en octubre, las llamadas se volvieron menos frecuentes. Cuando yo la llamaba, siempre estaba ocupada, en juntas, viajando por trabajo. Te llamo luego, papá, ahora no puedo hablar. La primera señal real de problemas llegó una tarde de noviembre. Estaba regando las plantas en el patio cuando sonó el teléfono. Una voz profesional, fría, del banco. Señor Pérez, llamamos para informarle que el préstamo avalado por usted presenta un retraso en el pago. Su hija no ha cubierto las 2 últimas mensualidades. El mundo se detuvo. Las plantas siguieron goteando, pero yo dejé de escuchar el agua caer. Debe ser un error, murmuré. Mi hija tiene un buen trabajo, ella puede pagar. Señor, llevamos 3 semanas tratando de contactarla. Sus teléfonos no responden. Necesitamos que venga a la sucursal para discutir las opciones de pago. Colgué y marqué inmediatamente el número de Lucía. Buzón de voz. Volví a marcar. Buzón de voz. Envié un mensaje de texto. Mija, llámame urgente. Es sobre el préstamo. No respondió ese día. Ni al siguiente. Ni toda esa semana. Finalmente, decidí ir a buscarla a su oficina. El edificio era uno de esos rascacielos modernos en el centro de la ciudad, todo cristal y acero. La recepcionista, una chica joven con dientes perfectos, me miró con esa sonrisa entrenada que usan para lidiar con gente que no pertenece ahí. ¿Lucía Pérez? Un momento. Hizo una llamada rápida, murmuró algo que no pude escuchar, y colgó. Lo siento señor, ella está en una junta muy importante. ¿Quiere dejar un mensaje? Soy su padre. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. La sonrisa de la recepcionista vaciló por un segundo. Oh, entiendo. Pero realmente está ocupada. Tal vez podría llamarla más tarde. Me quedé parado ahí, en ese lobby elegante con su piso de mármol y sus plantas artificiales, sintiéndome como lo que era, un viejo fuera de lugar. Pero no me moví. Esperaré, dije, y me senté en uno de esos sillones de cuero que costaban más que mis muebles de sala. Esperé 3 horas. Ejecutivos en trajes caros entraban y salían, hablando por teléfonos que costaban más que mi salario mensual. Nadie me prestaba atención, como si fuera parte de la decoración. A las 6 de la tarde, cuando el edificio se vaciaba, Lucía finalmente apareció. Vestía un abrigo negro que no le había visto antes, cargaba un bolso de marca, y tenía esa expresión de irritación apenas contenida. Papá, ¿qué haces aquí? No era sorpresa en su voz. Era molestia. Necesitamos hablar sobre el préstamo, mija. El banco dice que no has pagado. Lucía miró alrededor, consciente de que algunos de sus colegas podrían escuchar. Aquí no, papá. Vamos a tomar un café. Caminamos 2 cuadras hasta una cafetería cara donde un café costaba lo que yo gastaba en comida por día. Lucía ordenó algo complicado con leche de almendras. Yo pedí café negro. Es temporal, papá me dijo sin mirarme a los ojos. El negocio está pasando por una fase difícil. Todos los negocios pasan por esto al principio. ¿Cuándo puedes ponerte al corriente? Pronto. Muy pronto. Solo necesito que tengas paciencia. Pero algo en su voz no sonaba cierto. Sus manos temblaban ligeramente cuando levantó la taza. Sus ojos se desviaban cada vez que yo trataba de hacer contacto visual. Lucía, si perdemos la casa. No vamos a perder nada, papá. Su voz se endureció.
Yo tengo todo bajo control. Solo necesito que confíes en mí. Esa noche, no pude dormir. Me quedé despierto en la cocina, haciendo cuentas que no cuadraban, tratando de entender cómo mi hija exitosa no podía pagar un préstamo que ella misma había pedido. Los siguientes días fueron una pesadilla de llamadas del banco. Cada mañana, el teléfono sonaba a las 9 en punto. La misma voz profesional, las mismas preguntas, la misma presión creciente. Señor Pérez, necesitamos una respuesta. El atraso ya es de 3 meses. Si no recibimos el pago completo antes del fin de año, tendremos que iniciar el proceso de recuperación de la propiedad. Recuperación de la propiedad. Una forma elegante de decir que me quitarían la casa donde había vivido durante 30 años, la casa donde había criado Lucía, la casa que era lo único que me quedaba de mi vida con Carmen. Traté de llamar a Lucía decenas de veces. Sus teléfonos estaban siempre ocupados o iban directo al buzón. Cuando finalmente me contestó, 2 semanas después, su voz sonaba diferente. Distante. Papá, ya te dije que estoy resolviendo el problema. No me presiones. Mija, van a quitar la casa. La casa donde creciste. Exageras, papá. Eso no va a pasar. Pero sí estaba pasando. El banco había comenzado los trámites legales. Los documentos llegaban por correo certificado, llenos de términos legales que me daban dolor de cabeza. Había fechas límite, amenazas de embargo, números que crecían cada día con intereses y penalizaciones. Una tarde de diciembre, mientras revisaba los papeles del banco por 100ª vez, encontré algo que me heló la sangre. Entre los documentos legales había una copia de un reporte de crédito. El nombre era de Lucía, pero los números no tenían sentido. Según el reporte, mi hija tenía deudas por más de 2 millones de pesos. Tarjetas de crédito, préstamos personales, líneas de crédito. Su historial crediticio era un desastre de pagos atrasados y cuentas en cobranza. ¿Cómo era posible? Lucía tenía un buen trabajo, un salario alto. ¿En qué había gastado tanto dinero? Esa noche, después de darle vueltas al asunto durante horas, tomé una decisión. Necesitaba ver con mis propios ojos cómo vivía mi hija. Necesitaba entender dónde había ido a parar todo ese dinero. Manejé hasta su vecindario al día siguiente. Era una zona exclusiva, llena de casas grandes con jardines perfectos y carros nuevos en las entradas. La casa de Lucía estaba al final de una calle privada, protegida por una reja automática. Era enorme. 3 pisos, ventanas enormes, un jardín que parecía salido de una revista. En la entrada había 2 carros, un BMW rojo y un Mercedes blanco. Ambos del año. Me quedé parado en la banqueta, mirando esa casa que costaba más de lo que yo ganaría en 10 vidas, y entendí todo. El dinero del préstamo no había ido a ningún negocio. Había ido a pagar esa casa, esos carros, esa vida de lujo que mi hija había construido sobre mis espaldas. Lucía salió de la casa ese mediodía, vestida como una ejecutiva exitosa, subió al BMW y se fue. No me vio parado ahí, en la banqueta, con mi ropa vieja y mi corazón roto. Pero yo sí la vi. Vi la verdad que había estado negando durante meses. Mi hija no era una empresaria exitosa con problemas temporales. Era una mentirosa que había usado mi nombre y mi casa para financiar una vida que no podía pagar. Esa noche, cuando llegué a mi casa pequeña con sus muebles viejos y sus paredes que necesitaban pintura, todo se veía diferente. Ya no era mi hogar modesto. Era la garantía que mi propia hija estaba dispuesta a sacrificar por su imagen falsa. Tomé el teléfono y marqué su número una vez más. Esta vez contestó al primer timbrazo. Papá. Lucía, estuve en tu casa hoy. Silencio largo del otro lado. Cuando habló, su voz había perdido toda pretensión. Papá, puedo explicarte todo. No hay nada que explicar, mija. Ya entendí todo. Pero no colgué. Todavía tenía esperanza de que mi hija, la niña que una vez corrió hacia mis brazos, apareciera en algún lugar detrás de esta extraña que había creado. Voy a arreglar esto, papá. Te lo prometo. ¿Cómo? Otro silencio. Más largo esta vez. Ya encontraré la manera. Pero su voz sonaba hueca, sin convicción. Y por primera vez en mi vida, no le creí a mi hija. Después de descubrir la verdad sobre la casa de Lucía, algo cambió dentro de mí. No fue rabia. No fue tristeza. Fue una claridad fría que no había sentido en años. Como si hubiera estado viviendo en la niebla y de repente el aire se aclarara. Empecé a observar. Realmente observar.
Durante las siguientes semanas, comencé a revisar cada papel, cada documento, cada cosa que Lucía había tocado en mi vida durante los últimos años. Lo que encontré me dejó sin aliento. El primer descubrimiento llegó cuando revisé mis estados de cuenta bancarios. Había retiros que no recordaba haber hecho. Pequeños al principio, 50 pesos aquí, 100 allá. Pero en los últimos 2 años, las cantidades habían crecido. 1,000 pesos. 5,000. 10,000. Llamé al banco. La explicación fue simple y devastadora. Lucía tenía acceso a mi cuenta como beneficiaria autorizada. Yo había firmado esos papeles años atrás, cuando ella insistió en que era para emergencias. Papá, por si algo te pasa. ¿Cuánto ha retirado en total?, pregunté al ejecutivo, aunque ya temía la respuesta. En los últimos 2 años, señor Pérez, se han hecho retiros por un total de 230,000 pesos. 230,000 pesos. Mi dinero. Los ahorros de toda una vida de trabajo, desaparecidos de a poco, como sangre goteando de una herida que no sabía que tenía. Pero eso no era todo. Esa misma tarde, revisando una caja vieja donde guardaba papeles importantes, encontré algo que me hizo sentir náuseas. Una póliza de seguro de vida que no recordaba haber firmado. Mi nombre estaba ahí, mi firma estaba ahí, pero yo no recordaba haber contratado ningún seguro. La beneficiaria era Lucía. El monto, 500,000 pesos. Llamé a la compañía de seguros. El agente me confirmó lo que ya sospechaba. La póliza había sido contratada 8 meses atrás. Los pagos se deducían automáticamente de mi cuenta bancaria. Yo estaba pagando un seguro que beneficiaría a mi hija cuando yo muriera. Pero señor, aquí tengo su solicitud firmada. Usted vino con su hija a nuestras oficinas en marzo pasado. Marzo pasado. Recordé ese día vagamente. Lucía me había invitado a almorzar, algo inusual en ella. Después me pidió que la acompañara a resolver un trámite rápido. Había papeles, muchos papeles. Ella me explicaba mientras yo firmaba, pero no presté mucha atención. Confiaba en ella. Es solo un seguro médico, papá, para que estés protegido. Mentira. Era un seguro de vida, con ella como única beneficiaria. Esa noche, sentado en mi cocina con todos los documentos esparcidos sobre la mesa, comencé a armar el rompecabezas completo. No era solo el préstamo del banco. Era todo un sistema que Lucía había construido durante años para drenar mi dinero. Revisé más papeles. Encontré una autorización para usar mi nombre en una cuenta de inversiones que nunca había autorizado. Encontré documentos de préstamos menores que había avalado y olvidado. Encontré recibos de transferencias bancarias que yo supuestamente había autorizado. Mi hija me había estado robando sistemáticamente durante al menos 3 años. El teléfono sonó. Era Lucía. Papá, necesito hablar contigo. Su voz sonaba extraña, nerviosa, como si supiera que yo estaba descubriendo todo. Estoy ocupado, mija. Es importante, papá. ¿Puedo pasar mañana por tu casa? No. La palabra salió más dura de lo que pretendía. Estoy ocupado mañana también. Silencio del otro lado. Lucía no estaba acostumbrada a que le dijera que no. Papá, ¿todo está bien? Suenas raro. Todo está perfecto, mija. Por primera vez en años, todo está perfectamente claro. Colgué antes de que pudiera responder. Los siguientes días fueron de investigación silenciosa. Llamé a todos los bancos de la ciudad, pidiendo información sobre cuentas o préstamos asociados con mi nombre. Descubrí 2 préstamos más que no recordaba haber firmado. Pequeños, pero con mi casa como garantía. Visité a un abogado. Pablo Hernández, un hombre mayor que había conocido en la construcción años atrás y que ahora tenía su propio despacho modesto pero respetable. Lorenzo, esto es fraude, me dijo después de revisar todos los documentos. Tu hija ha estado cometiendo fraude financiero usando tu identidad. ¿Qué puedo hacer? Legalmente, puedes denunciarla, cancelar todas las autorizaciones, recuperar lo que se pueda. Pero... Pablo me miró con esa expresión que usaba cuando iba a decir algo difícil. Es tu hija, Lorenzo. ¿Estás dispuesto a llegar tan lejos? Era una buena pregunta. ¿Estaba dispuesto a destruir a mi propia hija por dinero? Pablo, si no hago nada, voy a perder mi casa. Lo único que me queda. Entonces tienes que decidir qué es más importante, tu casa o tu hija. Pero esa noche, reflexionando sobre las palabras de Pablo, me di cuenta de que estaba planteando mal la pregunta.
No era mi casa contra mi hija. Era mi dignidad contra su avaricia. Durante los siguientes días, observé a Lucía desde la distancia. La seguí discretamente, como un detective privado investigando a una criminal. Y eso era exactamente lo que estaba haciendo. La vi almorzar en restaurantes caros con gente que vestía como ella, ejecutivos jóvenes con relojes brillantes y sonrisas prefabricadas. La vi comprando ropa en tiendas donde una camisa costaba más que mi renta mensual. La vi vivir una vida financiada con mi dinero, mientras yo comía frijoles y arroz para ahorrar cada peso. Pero lo que más me dolió fue verla reírse. Reírse sin preocupaciones, sin culpa, sin el menor rastro de remordimiento por lo que me estaba haciendo. Para ella, yo no era su padre. Era su fuente de financiamiento personal. Una tarde, mientras estaba sentado en mi auto observando la casa que el dinero robado había comprado, mi teléfono sonó. Era el banco otra vez. Señor Pérez, lamentamos informarle que si no recibimos el pago completo del préstamo antes del 31 de diciembre, procederemos con el embargo de su propiedad. 31 de diciembre. Quedaban 2 semanas. Entiendo, respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. Señor, ¿va a poder cubrir el pago? Ya veremos. Pero ya sabía la respuesta. No iba a poder pagar. No tenía el dinero, y Lucía no iba a pagarlo. Iba a perder mi casa. La casa donde había criado a mi hija, donde había vivido con Carmen, donde había construido todos mis recuerdos importantes. Esa noche, en lugar de sentir desesperación, sentí algo diferente. Sentí poder. Por primera vez en años, sabía exactamente quién era mi enemigo. No era el banco. No era la vida. No era la mala suerte. Era mi propia hija, y ella había cometido un error fundamental. Había subestimado a su viejo padre. Tomé una hoja de papel y comencé a hacer una lista. No de lo que había perdido, sino de lo que aún controlaba. Era una lista más larga de lo que esperaba. Todavía tenía mi nombre en documentos importantes. Todavía era el titular de cuentas bancarias. Todavía tenía accesos y autorizaciones que Lucía necesitaba para mantener su esquema funcionando. Y más importante que todo eso, todavía tenía la capacidad de sorprenderla. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. Mañana comenzaría a devolverle a mi hija una lección que debí enseñarle hace mucho tiempo. Las acciones tienen consecuencias, y papá ya no era el idiota que ella creía que era. En mis sueños, escuché la voz de Carmen susurrándome al oído: Lorenzo, a veces ser buen padre significa dejar que aprendan de la manera difícil. Desperté con una sonrisa. Tenía trabajo que hacer. El lunes por la mañana desperté a las 5, como había hecho durante 40 años. Pero esta vez no era para ir a trabajar. Era para comenzar la operación más importante de mi vida. Me afeité con cuidado, me puse mi única camisa blanca limpia y el pantalón que reservaba para ocasiones especiales. Desayuné despacio, revisando mentalmente cada paso de lo que tenía que hacer. No podía permitirme errores. La primera parada fue el banco donde tenía mi cuenta principal. Llegué 10 minutos antes de que abrieran, esperando en la banqueta como un cliente importante con asuntos urgentes. Buenos días, señor Pérez, me saludó la ejecutiva de cuentas, una mujer joven que me conocía de años. ¿En qué podemos ayudarle hoy? Necesito cancelar todas las autorizaciones de acceso a mi cuenta. Todas. Ella parpadeó, confundida. ¿Todas, señor? Pero su hija tiene autorización para emergencias. Especialmente mi hija. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Quiero que cancelen todo. Que cambien todos mis códigos, mis claves, mis números de acceso. Quiero que sea como si fuera una cuenta completamente nueva. Señor, ¿está seguro? Esto significa que su hija ya no podrá. Exactamente. La mujer me miró como si estuviera viendo a un extraño. Durante años había venido aquí con Lucía, firmando papeles que ella me explicaba, autorizando cosas que no entendía completamente. Siempre había sido el padre obediente que hacía lo que su hija exitosa le pedía. Muy bien, señor. Necesitaré que llene estos formularios. Mientras llenaba los papeles, sentí una extraña sensación de poder. Cada firma que ponía, cada autorización que cancelaba, era como quitarle una cuerda a la marioneta que había sido durante tanto tiempo. Algo más, señor Pérez. Sí, quiero una copia del historial completo de mi cuenta de los últimos 3 años. Todos los movimientos, todos los retiros, todas las transferencias. Con fechas y horarios exactos.
Eso tomará un par de días. Esperaré. La segunda parada fue el otro banco, donde Lucía me había hecho abrir una cuenta para inversiones. El proceso fue el mismo. Cancelar accesos, cambiar claves, solicitar historiales completos. El ejecutivo me miró extrañado cuando pedí cerrar completamente esa cuenta y transferir todo a mi cuenta principal. Pero señor, según nuestros registros, esta cuenta fue abierta para un plan de inversión familiar. El plan familiar ha terminado. Para el mediodía había visitado 4 bancos. En cada uno, la historia era la misma. Lucía tenía acceso a todo. Podía retirar dinero, hacer transferencias, incluso tomar préstamos usando mis cuentas como respaldo. Pero ya no. La tercera parada fue la oficina del abogado Pablo Hernández. Lorenzo, ¿estás seguro de esto?, me preguntó después de escuchar mi plan completo. Completamente seguro. Esto va a destruir la relación con tu hija para siempre. Pablo, mi hija destruyó nuestra relación cuando decidió robarme. Yo solo estoy reconociendo oficialmente lo que ya pasó. Pablo asintió lentamente. Muy bien. Vamos a necesitar documentar todo. Cada transacción, cada firma falsificada, cada autorización obtenida bajo engaño. Esto va a tomar tiempo. Tengo tiempo. Y va a costar dinero. Tengo dinero. El dinero que me queda después de que mi hija terminara de saquearme. Pasamos toda la tarde revisando documentos. Pablo tomaba notas, hacía copias, organizaba evidencias. Cada papel que revisábamos revelaba otra capa del engaño de Lucía. Lorenzo, esto es sistemático, me dijo Pablo hacia el final del día. No fue un error o un momento de desesperación. Esto fue planificado, ejecutado durante años. Tu hija te vio como una fuente de ingresos. Lo sé. ¿Quieres proceder con la denuncia criminal? Lo pensé durante un momento largo. Denunciar a mi propia hija por fraude significaría que podría ir a la cárcel. Significaría destruir su carrera, su reputación, su futuro. No todavía, decidí finalmente. Primero quiero darle la oportunidad de entender lo que ha hecho. Si no responde apropiadamente, entonces sí. Pablo sonrió por primera vez en todo el día. Eres más generoso de lo que ella merece. No soy generoso. Soy estratégico. La cuarta parada fue la compañía de seguros. Cancelar la póliza de vida que Lucía había contratado sin mi conocimiento real fue sorprendentemente fácil. ¿Está seguro, señor Pérez? Si cancela ahora, perderá todos los pagos que ya hizo. Estoy seguro. El agente procesó la cancelación en silencio. Cuando terminó, me entregó un papel confirmando que la póliza había sido cancelada efectivamente. Señor, ¿puedo preguntarle por qué cancela? Su hija fue muy específica sobre la importancia de esta protección para usted. Mi hija fue muy específica sobre muchas cosas. Resulta que estaba equivocada en todas. Esa noche llegué a casa exhausto pero satisfecho. En un solo día había cortado todos los accesos que Lucía tenía a mi dinero. Había documentado todos sus robos. Había comenzado el proceso legal para protegerme. Y lo más importante, había recuperado el control de mi propia vida. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Lucía se daría cuenta de los cambios muy pronto. Cuando tratara de acceder a las cuentas y no pudiera, cuando intentara hacer una transferencia y fuera negada, cuando descubriera que ya no tenía acceso a la vaca lechera que había sido su padre durante años. El teléfono sonó a las 10 de la noche. Era ella. Papá, ¿qué hiciste? Su voz sonaba diferente. Ya no era la hija condescendiente hablando con su padre idiota. Era una criminal que acababa de descubrir que su víctima había contraatacado. Hice lo que debía haber hecho hace años, mija. Papá, fui al banco hoy y me dijeron que cancelaste mis accesos. ¿Por qué harías eso? Porque no son tus accesos, Lucía. Son mis cuentas, con mi dinero, que tú has estado robando. Silencio largo del otro lado de la línea. Cuando habló de nuevo, su voz había perdido toda pretensión. Papá, puedo explicarte todo. No es lo que piensas. ¿Ah, no? Entonces explícame los 230,000 pesos que has retirado de mi cuenta en los últimos 2 años. Explícame el seguro de vida que contrataste sin decirme. Explícame los préstamos que firmé sin saber lo que firmaba. Más silencio. Podía escuchar su respiración acelerada del otro lado. Papá, yo iba a devolver todo. Solo necesitaba tiempo. Has tenido 3 años, Lucía.
¿Cuánto tiempo más necesitas? Papá, por favor. No hagas esto. Soy tu hija. Sí, eres mi hija. Esa es la parte que más me duele. Papá, si no puedo acceder a las cuentas, no voy a poder pagar el préstamo del banco. Van a quitar tu casa. Ahí estaba. La amenaza velada. La manipulación final. Paga o pierdes tu casa. Lucía, ¿realmente crees que no lo sé? ¿Crees que soy tan idiota que no me he dado cuenta de que nunca tuviste intención de pagar ese préstamo? Papá. El préstamo se usó para comprar tu casa. El dinero de mis cuentas se usó para comprar tus carros. El seguro de vida era para cuando ya no me necesitaras vivo. ¿Realmente crees que no lo veo? Su respiración se había vuelto irregular. Estaba llorando. Papá, lo siento mucho, pero ahora no puedo deshacerlo. Necesito tu ayuda. ¿Mi ayuda para qué? Para salir de esto. Para arreglarlo. ¿Cómo propones arreglarlo? Déjame acceder a las cuentas de nuevo. Dame 6 meses. Voy a vender la casa, voy a devolver todo. Te lo prometo. Lucía, ¿qué parte de ya no confío en ti no entiendes? Papá, soy tu hija. Tu única hija. Mi única hija murió hace años. Tú eres solo una extraña que comparte mi apellido y que me ha estado robando. Colgué antes de que pudiera responder. Esa noche, por primera vez en meses, me sentí como un hombre otra vez. No como una víctima, no como un viejo idiota, sino como un hombre que había identificado su problema y estaba tomando medidas para resolverlo. Mañana continuaría con la segunda fase del plan. Pero esta noche, simplemente disfruté de la sensación de haber recuperado mi dignidad. En la mesa de la cocina tenía una carpeta con todos los documentos organizados por Pablo. Evidencia de años de fraude sistemático. Pruebas de que mi hija había construido su vida sobre el robo a su propio padre. Toqué la carpeta suavemente. Esta carpeta era mi libertad. Y mañana, Lucía iba a descubrir exactamente qué tan libre estaba dispuesto a ser. Los siguientes días fueron de silencio absoluto por parte de Lucía. Nada de llamadas desesperadas, nada de mensajes suplicantes. Al principio pensé que tal vez había entendido la seriedad de la situación, que finalmente había aceptado las consecuencias de sus actos. ¡Qué equivocado estaba! El viernes por la mañana, mi vecina Sonia tocó a mi puerta con una expresión extraña en el rostro. Lorenzo, ¿viste lo que tu hija puso en Facebook? No tenía Facebook. Ni siquiera sabía cómo usarlo. Pero Sonia me mostró la pantalla de su teléfono, y lo que vi me quitó el aliento. Ahí estaba Lucía, sonriendo radiante en la foto de perfil de lo que parecía ser una fiesta elegante. El texto decía: a veces la vida te enseña que necesitas cortar las ramas secas para que el árbol siga creciendo. Agradecida por los nuevos comienzos. Había más. Fotos de ella en restaurantes caros, brindando con copas de champán. Fotos en un spa, relajándose con masajes que costaban más de lo que yo gastaba en comida por semana. Fotos con frases motivacionales sobre liberarse de la negatividad y rodearse solo de gente que suma. ¿Qué significa esto, Lorenzo?, me preguntó Sonia. No pude responder. Estaba demasiado impactado para formar palabras coherentes. Esa tarde fui a un café internet cerca de mi casa. Con la ayuda de un muchacho joven, logré acceder a la página de Lucía. Lo que encontré fue aún peor de lo que había imaginado. Post tras post de su nueva vida liberada. Fotos en lugares caros, siempre sonriendo, siempre rodeada de gente que lucía exitosa y feliz. Los comentarios eran una sinfonía de aprobación de sus amigos. Qué bueno que te deshiciste de la toxicidad. Te ves más radiante que nunca, amiga. Las personas negativas solo nos frenan. Bien por ti. Pero lo que más me dolió fue un post específico de 3 días atrás. Una foto de ella en un restaurante elegante, levantando una copa de vino, con el texto: celebrando la libertad de las personas que solo saben quejarse y quitar energía. La vida comienza cuando dejas de permitir que otros drenen tu felicidad. Papá siempre decía: el que no arriesga, no gana, pues finalmente estoy tomando mis propios riesgos. Había tomado mis propias palabras, las palabras que le había dicho cuando era niña para enseñarle a ser valiente, y las había usado para justificar abandonarme. Pero eso no era todo. Siguió publicando durante los días siguientes, cada publicación más dolorosa que la anterior. Es curioso cómo algunas personas creen que te pertenecen solo porque te ayudaron una vez. Eso no es amor, es manipulación.
El amor verdadero es dejar que las personas crezcan. Aprender a decir no a los chantajes emocionales ha sido la experiencia más liberadora de mi vida. No le debes tu felicidad a nadie, ni siquiera a la familia. A veces las personas más cercanas a ti son las que más te frenan. Gracias a Dios por la terapia y el valor para cortar lazos tóxicos. Cada post recibía docenas de me gusta y comentarios de apoyo. Sus amigos la felicitaban por su valentía y su crecimiento personal. Para todos ellos, yo era el villano de esta historia. El padre tóxico del que su amiga finalmente se había liberado. Lo que más me impresionó fue la sofisticación de su narrativa. No decía directamente que yo era un mal padre. No mencionaba dinero, ni préstamos, ni robos. Simplemente construía la imagen de una mujer joven y exitosa que finalmente había encontrado el valor para alejarse de una relación familiar tóxica. En los comentarios, sus amigas compartían sus propias historias. Mi papá también era así, siempre haciéndome sentir culpable por tener éxito. Los padres de la vieja escuela no entienden que sus hijos pueden superarlos. Es increíble cómo los hombres mayores se sienten amenazados por las mujeres independientes. Leí cada comentario, cada me gusta, cada emoji de apoyo. Lucía había logrado algo extraordinario. Había convertido su robo sistemático a su propio padre en una historia de empoderamiento femenino. Pero lo más perturbador vino después. Siguiendo su perfil día tras día, me di cuenta de que no era solo manipulación para justificar lo que había hecho. Lucía realmente creía su propia versión de los hechos. En su mente, yo no era el padre que había trabajado 60 años para darle todo. Era el hombre mayor y resentido que no podía aceptar el éxito de su hija. En su versión de la realidad, ella no me había robado. Había tomado control de su vida financiera lejos de un padre controlador. Una semana después del post inicial, subió algo que me hizo entender que tan profundo era su autoengaño. La gente me pregunta si me siento culpable por cortar lazos con familia tóxica. La respuesta es no. La culpa es una herramienta que las personas manipuladoras usan para controlarte. Yo elijo la paz sobre la culpa, el crecimiento sobre el estancamiento, el amor sobre la obligación. Mi psicóloga dice que los hijos no le deben a sus padres una vida de sacrificio solo por haber nacido. Terapia. Tenía una psicóloga que aparentemente la estaba ayudando a justificar el abandono de su padre. Me pregunté qué versión de nuestra historia le habría contado a esa terapeuta. Seguramente una donde yo era el villano y ella la víctima heroica. Los posts continuaron, cada uno más elaborado que el anterior. Recordatorio, no eres responsable de las emociones de otras personas. No eres responsable de sus problemas financieros. No eres responsable de su soledad. Solo eres responsable de tu propia felicidad y crecimiento. Límites saludables significa decir no a las personas que quieren vivir de tu éxito, aunque sean familia. Mi terapeuta me ayudó a entender que el amor de un padre no debería venir con facturas adjuntas. Esa última línea me partió el corazón. El amor de un padre no debería venir con facturas adjuntas. Como si todos mis años de trabajo, todos mis sacrificios, fueran solo facturas que yo le estaba cobrando. Pero lo peor vino cuando comenzó a compartir fotos de su nueva vida independiente. La casa que había comprado con mi dinero, presentada como mi primer logro completamente independiente. Los carros que había financiado con mis ahorros, mostrados como recompensas por mi trabajo duro. Cada lujo pagado con mi sudor, presentado como evidencia de su éxito personal. Sus amigas comentaban con admiración. ¡Qué inspiradora eres! Demuestras que se puede triunfar sin depender de nadie. Eres un ejemplo de mujer fuerte e independiente. Y Lucía respondía con falsa modestia. Todo se puede cuando trabajas duro y no dejas que nadie te limite. La independencia se siente increíble. Vale la pena cada sacrificio que hice para llegar aquí. Sacrificio. Ella hablaba de sacrificio, como si robar a su padre fuera un sacrificio heroico. Pero lo que realmente me hizo entender la profundidad de su delusión fue un post que subió una semana antes de Navidad. Este año celebraré las fiestas rodeadas solo de gente que me ama sin condiciones. Sin chantajes emocionales, sin obligaciones artificiales, sin personas que confunden el amor con la posesión. Será la Navidad más auténtica de mi vida. Ahí estaba la verdad. En su mente retorcida, mi amor por ella era posesión. Mi deseo de pasar Navidad con mi única hija era chantaje emocional. Mis décadas de sacrificio eran obligaciones artificiales.
Había logrado reescribir completamente la historia de nuestra relación. En su versión, ella era la heroína que finalmente se había liberado del padre tóxico que la había estado manipulando durante años. Y lo más perturbador de todo era que parecía genuinamente feliz con esta nueva narrativa. En cada foto, en cada post, irradiaba la satisfacción de alguien que había tomado una decisión difícil pero correcta. Esa noche, después de leer todo su perfil, me senté en mi cocina con una claridad cristalina. No estaba lidiando con una hija arrepentida que había cometido errores. Estaba lidiando con una sociópata que había construido una realidad alternativa donde ella era la víctima y yo el villano. Y en esa realidad alternativa, ella merecía mi dinero, mi casa, mi vida entera. Porque en su mente, yo le debía todo eso por el daño que le había causado al ser un padre imperfecto. Tomé mi teléfono y marqué el número de Pablo. Pablo, quiero proceder con todo. La denuncia criminal, la demanda civil, todo. ¿Estás seguro, Lorenzo? Completamente seguro. Mi hija no es víctima de nada. Es una criminal que se ha convencido a sí misma de que es una heroína. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Vi cómo vive, vi cómo piensa, vi que no hay arrepentimiento, no hay culpa, no hay reconocimiento de lo que hizo. Solo hay una narcisista celebrando haber estafado a su propio padre. Esa noche dormí mejor que en semanas. Mañana comenzaría la fase final de mi plan. Y esta vez, no habría misericordia para la hija que había decidido convertir a su padre en el villano de su historia de éxito ficticia. El lunes por la mañana me levanté antes del amanecer. Era el día que había estado esperando durante semanas. El día en que Lucía descubriría que su viejo padre no era tan indefenso como había creído. Me vestí como para una ocasión especial. Camisa blanca planchada, mi mejor pantalón, zapatos lustrados. No era vanidad. Era respeto por la importancia del momento. Cuando uno va a la guerra, debe vestirse apropiadamente. La primera parada fue el banco donde Lucía había conseguido el préstamo usando mi casa como garantía. Llevaba conmigo la carpeta que Pablo había preparado, llena de documentos que contaban la verdadera historia de mi hija. Señor Pérez, me recibió el gerente, ¿viene a hacer el pago del préstamo? Le queda muy poco tiempo antes del vencimiento. No vengo a pagar nada, respondí con una calma que me sorprendió. Vengo a informarles que ese préstamo fue obtenido mediante fraude. La expresión del gerente cambió inmediatamente. Perdón. Mi hija les mintió sobre el uso del dinero. Les dijo que era para un negocio, pero se usó para comprar una casa personal. Tengo aquí toda la documentación que lo comprueba. Puse la carpeta sobre su escritorio. También tengo evidencia de que ella ha estado retirando dinero de mis cuentas sin autorización durante años. Y documentos que demuestran que me hizo firmar ese aval bajo falsas pretensiones. El gerente abrió la carpeta y comenzó a revisar los documentos. Su cara se puso cada vez más seria conforme leía. Señor Pérez, si esto es cierto, tenemos un problema muy grave. Es cierto. Y tienen un problema muy grave. ¿Qué quiere que hagamos? Quiero que congelen el préstamo mientras se investiga el fraude. Quiero que documenten oficialmente que fue obtenido mediante engaño. Y quiero que le notifiquen a mi hija que el banco está considerando acciones legales. El gerente tomó notas furiosamente. Esto va a tomar algunos días para procesarse. Tengo tiempo. ¿Y el pago del préstamo? Ese es problema de ustedes y de mi hija. Yo fui víctima de fraude. Las víctimas no pagan las deudas de sus estafadores. La segunda parada fue el despacho de Pablo. Tenía documentos para firmar, declaraciones que hacer, acciones legales que iniciar. Lorenzo, una vez que firmemos esto, no hay vuelta atrás, me advirtió Pablo. Esto significa demanda civil por fraude, restitución de todos los fondos robados, y potencialmente cargos criminales. Firmemos. Firmé documento tras documento. Cada firma era como quitarme años de humillación de encima. Cada papel que completaba era un paso más hacia recuperar mi dignidad. ¿Cuándo se va a enterar Lucía?, pregunté. Las notificaciones legales se entregan hoy. Para esta noche ya sabrá que está siendo demandada por fraude financiero contra su propio padre. Perfecto. La tercera parada fue inesperada. Decidí ir a la casa de Lucía. No para confrontarla, sino para verla una última vez antes de que su mundo se viniera abajo. Para observar su última tarde de tranquilidad antes de que la realidad la golpeara. Estacioné mi auto al final de la calle y esperé. A las 3 de la tarde,
Lucía salió de la casa que había comprado con dinero robado. Vestía ropa cara, manejaba el BMW que mis ahorros habían pagado, y tenía esa expresión de satisfacción que había desarrollado en las últimas semanas. La seguí a distancia. Fue a un salón de belleza caro en la zona exclusiva de la ciudad. A través de la ventana la vi riéndose con otras mujeres, todas ellas disfrutando de tratamientos que costaban más de lo que la mayoría de la gente ganaba en una semana. Pensé en todas las veces que había comido frijoles para ahorrar dinero, en todas las noches que había trabajado hasta tarde para pagarle sus estudios, en todos los lujos que me había negado para que ella pudiera tener todo. Y ahí estaba ella, gastando mi dinero en caprichos mientras yo me preocupaba por perder mi casa. Pero no sentí rabia. Sentí algo mucho más poderoso, satisfacción anticipada. A las 6 de la tarde regresé a mi casa. El teléfono sonó a las 8:15. Papá. Su voz sonaba diferente. Ya no era la mujer segura de sí misma que había estado publicando en redes sociales. Era una niña asustada. Lucía. Papá, ¿qué hiciste? Vinieron unos hombres con papeles. Dicen que me estás demandando. Así es. Papá, no puedes hacer esto. Soy tu hija. Eres mi hija. También eres una ladrona. Lamentablemente, ser mi hija no te da derecho a robarme. Papá, yo iba a arreglar todo. Te lo dije. Solo necesitaba tiempo. Lucía, has tenido 3 años. ¿Cuánto tiempo más necesitas para dejar de robarme? Podía escucharla llorando del otro lado de la línea. Pero estas no eran las lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de pánico, de alguien que se había dado cuenta de que las consecuencias de sus actos finalmente la habían alcanzado. Papá, si esto se hace público, va a arruinar mi carrera, mi reputación, todo por lo que he trabajado. Todo por lo que has trabajado. No pude evitar reírme. Lucía, todo lo que tienes lo compraste con dinero robado. Tu casa, tus carros, tu estilo de vida. Nada de eso es resultado de tu trabajo. Papá, por favor. Podemos resolver esto en familia. No necesitas involucrar a los abogados. Ya lo intentamos en familia, mija, cuando te di la oportunidad de confesar, de arrepentirte, de hacer las cosas bien. En lugar de eso, decidiste publicar en redes sociales sobre lo tóxica que soy. Silencio largo del otro lado. ¿Viste mis publicaciones? Vi todo, Lucía. Vi cómo convertiste tus robos en una historia de empoderamiento. Vi cómo me pintaste como el villano por no dejar que me siguieras robando. Vi cómo celebraste abandonar a tu padre como si fuera un logro personal. Papá, esas publicaciones, yo estaba dolida. Estaba confundida. No, Lucía. Esas publicaciones mostraron quién eres realmente. Y quién eres realmente es alguien que cree que merece el dinero de su padre sin dar nada a cambio. Papá, ¿qué quieres que haga? Dime qué hacer y lo haré. Era la primera vez en años que me preguntaba qué quería. Pero era demasiado tarde. Quiero que vendas la casa y me devuelvas mi dinero. Quiero que vendas los carros y me pagues lo que me debes. Quiero que canceles tu estilo de vida de lujo que fue financiado con mi sudor. Papá, si hago eso, me quedo sin nada. Exactamente. Te quedas con lo que realmente ganaste con tu trabajo, que aparentemente no es mucho. Papá, no puedo hacer eso. Tengo compromisos, pagos, una imagen que mantener. Entonces no lo hagas. Deja que los tribunales decidan. Papá, esto va a destruir nuestra relación para siempre. Lucía, nuestra relación se destruyó hace años. Yo simplemente acabo de darme cuenta. Hubo un silencio largo. Cuando habló de nuevo, su voz había cambiado otra vez. Ya no era la niña asustada. Era la manipuladora calculadora que había estado robándome durante años. Papá, si sigues con esto, vas a perder tu casa de todas maneras. El banco no va a esperar mientras se resuelve el juicio. Van a ejecutar la hipoteca y te vas a quedar sin nada. Es posible. ¿Y eso no te importa? Lucía, prefiero perder mi casa por no poder pagarla que perderla por haber criado a una hija que me la roba. Papá, estás cometiendo un error. Puedes detener esto ahora. Puedes llamar a tu abogado y cancelar todo. Podemos volver a cómo estaban las cosas. ¿Volver a cómo estaban las cosas? ¿Te refieres a volver a ser tu banco personal mientras tú me desprecias? Papá, yo no te desprecio. Lucía, me dijiste que mi visita no era esperada para Navidad.
Me robaste durante años. Publicaste en internet sobre lo tóxica que soy. Si eso no es desprecio, no sé qué es. Papá. Lucía, mañana van a congelar todas tus cuentas mientras se investiga el fraude. Van a embargar tus propiedades hasta que devuelvas lo que robaste. Van a notificar a tu empleador sobre las acusaciones criminales. Tu vida perfecta, construida sobre mis espaldas, se va a venir abajo. ¿Cómo puedes hacerme esto? Soy tu hija. Precisamente porque eres mi hija. Porque fallé en enseñarte que las acciones tienen consecuencias. Pero nunca es demasiado tarde para aprender. Colgué antes de que pudiera responder. Esa noche me serví un vaso del vino que había llevado a su casa en Navidad. El vino que había rechazado junto conmigo. Brindé solo, por la justicia tardía pero implacable. Por primera vez en años, me sentí como un padre de verdad. No el banco personal de mi hija, no la víctima silenciosa de sus manipulaciones, sino un padre que finalmente estaba enseñando la lección más importante de todas, que el amor sin consecuencias no es amor, es complicidad. Mañana comenzaría mi nueva vida. Con o sin casa, con o sin dinero, pero con mi dignidad intacta. El martes por la mañana mi teléfono comenzó a sonar a las 6 de la madrugada. Lucía. No contesté. A las 6:05 volvió a sonar. No contesté. A las 6:10, otra vez. Para las 9 de la mañana habían sido 37 llamadas perdidas. A las 10 sonó el timbre de mi puerta. Era un mensajero con un sobre urgente. Dentro había una carta escrita a mano con la letra temblorosa de Lucía. Papá, por favor contesta el teléfono. Necesito hablar contigo. Es urgente. Los abogados del banco vinieron esta mañana. Congelaron mis cuentas. No puedo acceder a nada. Por favor, papá. Soy tu hija. Doblé la carta y la puse en la basura. A las 11:30, Pablo me llamó con noticias. Lorenzo, tu hija contrató a un abogado. Quiere negociar. ¿Qué clase de negociación? Dice que está dispuesta a devolver el dinero, pero necesita tiempo. Quiere un plan de pagos. ¿Qué le dijiste? ¿Qué hablaría contigo? Pero Lorenzo, parece que tu hija está en una situación financiera mucho peor de lo que pensábamos. Debe dinero a otros bancos también. Tarjetas de crédito, préstamos personales. Al parecer, tú no eras su única víctima. Eso me explicaba todo. La casa elegante, los carros nuevos, el estilo de vida de lujo. Todo había sido una fachada sostenida por deudas. ¿Cuánto debe en total? Su abogado estimó que son más de 3 millones de pesos. 3 millones de pesos. Mi hija había construido una deuda que tardaría décadas en pagar. Pablo, ¿qué recomiendas? Si quieres recuperar tu dinero, tal vez la negociación sea la única opción. Si procedes con los cargos criminales, es probable que vaya a la cárcel, pero entonces definitivamente nunca recuperes nada. Antes de que pudiera responder, mi puerta volvió a sonar. Esta vez era Lucía en persona. Se veía terrible. Sin maquillaje, con ropa arrugada, los ojos hinchados de llorar. Este no era la mujer exitosa de las fotos de Facebook. Esta era una persona desesperada al borde del colapso. Papá, por favor, necesito hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar. Papá, por favor. 5 minutos. Algo en su voz me hizo abrir la puerta completamente. Se sentó en mi sala, en el mismo sillón donde había hecho su tarea de niña. Papá, lo perdí todo. Esta mañana me llamaron del trabajo. Me suspendieron sin goce de sueldo. Los bancos congelaron todas mis cuentas. No puedo pagar nada. La escuché sin interrumpir. Papá, si me metes a la cárcel, mi vida se acabó para siempre. Nunca podré conseguir otro trabajo. Nunca podré pagarte lo que te debo. ¿Y qué propones? Dame una oportunidad. Retira las demandas y yo te devuelvo todo. Vendo la casa, vendo los carros, pero dame tiempo para hacerlo sin que vaya a la cárcel. ¿Cuánto tiempo? 1 año. En 1 año te devuelvo todo. Lucía, ¿con qué dinero me vas a pagar? Acabas de decir que perdiste tu trabajo. Conseguiré otro trabajo. Trabajaré día y noche si es necesario. La miré sentada ahí, suplicando, y me di cuenta de algo. Incluso en su desesperación, seguía tratando de manipularme. Lucía, ¿te arrepientes de lo que hiciste? Sí, papá. Me arrepiento mucho. ¿De qué te arrepientes exactamente? De
de haber tomado tu dinero sin permiso. ¿Tomado? No pude evitar reírme. ¿Todavía no puedes decir la palabra robar? Está bien, papá. Me arrepiento de haberte robado. ¿Y de qué más te arrepientes? Se quedó pensando, como si fuera un examen. No sé qué más quieres que diga, papá. Ahí está el problema, Lucía. No te arrepientes de haberme robado. Te arrepientes de haber sido descubierta. Eso no es cierto, papá. ¿No? Entonces dime, ¿cuándo planeabas confesarme la verdad? Si yo no hubiera descubierto todo, ¿cuándo me ibas a decir que me habías estado robando? Silencio. ¿Cuándo ibas a dejar de publicar en redes sociales sobre lo tóxica que soy? Más silencio. ¿Cuándo ibas a invitarme a pasar Navidad contigo? Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no respondió. Lucía, no te arrepientes de haberme hecho daño. Te arrepientes de que ya no pueda seguir haciéndolo. Papá, dame una oportunidad de demostrarte que he cambiado. Ya tuviste 3 años de oportunidades. Esta vez será diferente. ¿Por qué? Porque ahora entiendo lo que perdí. ¿Qué perdiste? Te perdí a ti, papá. ¿Me extrañas, Lucía? Sí, papá. Te extraño mucho. ¿Qué extrañas de mí? Extraño cuando éramos una familia. ¿Y qué cambió? Supongo que, crecí. No, Lucía. No creciste. Te volviste codiciosa. Me levanté del sillón y caminé hacia la ventana. Lucía, si retiro las demandas, ¿qué garantía tengo de que realmente me pagarás? Mi palabra, papá. Tu palabra. La misma palabra que me diste cuando prometiste que pagarías el préstamo. Papá. Lucía, tu palabra no vale nada. Entonces, ¿qué quieres que haga? Me di la vuelta para mirarla. Quiero que te vayas, Lucía. Para siempre. Quiero que te vayas de mi casa ahora. Y quiero que dejes de llamarme. ¿Y las demandas? Las demandas continúan. Los cargos criminales continúan. Se levantó del sillón como si estuviera en shock. Papá, si haces esto, nunca me vas a perdonar. Ya te perdoné, Lucía. Entonces, ¿por qué? Te perdoné por ser la hija que eres. Pero eso no significa que voy a permitir que sigas siendo la hija que eres. Caminó hacia la puerta lentamente. Papá, ¿realmente vas a destruir a tu única hija? No, Lucía. Tú ya te destruiste sola. Yo solo estoy dejando que las consecuencias lleguen hasta ti. Se detuvo en el umbral. Papá, algún día vas a arrepentirte de esto. Es posible, pero no me voy a arrepentir más de lo que ya me arrepiento de haberte criado como te crié. Se fue sin decir adiós. Desde la ventana la vi caminar hacia su BMW, que probablemente sería embargado antes del fin de semana. Esa noche, por primera vez en meses, mi teléfono no sonó ni una sola vez. 3 meses después, me mudé a un apartamento pequeño en el otro lado de la ciudad. Perdí la casa, como sabía que pasaría, pero la perdí en mis propios términos. No por haber sido estafado, sino por haber elegido la dignidad sobre la desesperación. El apartamento tenía una cocina diminuta, una sala que servía también de comedor, y un dormitorio apenas suficiente para una cama individual. Pero tenía algo que mi casa anterior no había tenido en años: paz. Los primeros días fueron difíciles. 65 años acostumbrándose a espacios amplios no se olvidan fácilmente. Pero descubrí algo interesante: mientras menos tenía, menos necesitaba. La simplicidad era liberadora. Pablo me visitó una tarde para darme noticias del caso. Lucía vendió la casa, me informó. También los carros. Está viviendo en un apartamento pequeño, trabajando en una empresa de contabilidad, ganando una fracción de lo que ganaba antes. ¿Te pagó algo? Liquidó parte de la deuda, unos 200,000 pesos. Pero Lorenzo, con sus otros compromisos financieros, va a tardar años en pagarte el resto. ¿Años? Si mantiene el trabajo actual y vive de manera austera, tal vez 10 años. 10 años. Iba a cumplir 75 cuando recibiera el último peso de lo que me debía. Si es que alguna vez lo recibía. ¿Y los cargos criminales? Su abogado sigue presionando para que retires la denuncia. Dice que si va a la cárcel, nunca podrá pagarte nada. ¿Qué opinas tú? Creo que ya ganaste, Lorenzo. No recuperaste tu dinero,
pero recuperaste algo más valioso. Tenía razón. Había recuperado mi autorrespeto. Las semanas se convirtieron en meses. Desarrollé una rutina simple, despertaba temprano, tomaba café mientras leía el periódico, salía a caminar por el parque cercano, almorzaba algo sencillo, leía en las tardes. Por primera vez en décadas, mis días me pertenecían completamente. No había teléfono sonando con peticiones de dinero, no había mentiras que desentrañar, no había traiciones que digerir. Una tarde, mientras regaba las plantas que había puesto en la pequeña terraza del apartamento, mi vecina Olga se asomó desde el apartamento contiguo. Lorenzo, ¿no extrañas tu casa grande? Para nada. ¿Y no extrañas a tu hija? Esa era la pregunta que todos me hacían, la que yo mismo me hacía algunas noches cuando el silencio del apartamento se volvía muy profundo. Extraño a la hija que creí que tenía, le respondí finalmente. Pero esa hija nunca existió realmente. 6 meses después de mudarme, recibí una carta. No tenía remitente, pero reconocí la letra inmediatamente. Papá, espero que estés bien. Quería que supieras que conseguí un trabajo mejor. Ahora puedo pagarte más cada mes. También quería decirte que entré a terapia. Mi psicóloga dice que tengo que tomar responsabilidad por mis acciones. Tiene razón. Sé que te lastimé, y sé que te defraudé. No espero que me perdones, pero quería que supieras que lo siento. De verdad lo siento. Tu hija, Lucía. Leí la carta 3 veces. Sonaba sincera, pero ya había aprendido a no confiar en las palabras de Lucía. Las palabras eran fáciles. Los actos eran lo que importaba. Doblé la carta y la guardé en un cajón. No la tiré, pero tampoco la respondí. Un año después, Pablo me trajo noticias finales del caso. Lorenzo, Lucía completó un programa de rehabilitación financiera. Ha estado pagando religiosamente cada mes. Su abogado pregunta si considerarías retirar los cargos criminales. ¿Cuánto me ha pagado en total? 500,000 pesos. Menos de la mitad de lo que te debe, pero es un progreso constante. ¿Y ella cómo está? Según su abogado, vive de manera muy modesta. Trabaja 6 días a la semana, no tiene carros nuevos, no tiene casa propia. Aparentemente, aprendió a vivir dentro de sus posibilidades. Era lo que había querido que aprendiera desde niña. Había tomado 32 años y la pérdida de todo lo que tenía, pero finalmente lo había aprendido. Retira los cargos criminales, le dije a Pablo. ¿Estás seguro? Estoy seguro, pero que continúe pagando la deuda civil. ¿Por qué el cambio de opinión? Porque el castigo ya cumplió su propósito. Ya no es la misma persona que era. Esa noche, sentado en mi pequeña terraza viendo el atardecer, reflexioné sobre el año que había pasado. Había perdido mi casa, había perdido mis ahorros, había perdido a mi hija. Pero había ganado algo más importante, había ganado el respeto por mí mismo. Por primera vez en años, no me sentía como una víctima. Me sentía como un hombre que había tomado decisiones difíciles y había vivido con las consecuencias. Mi teléfono sonó. Era Pablo. Lorenzo, le informé a la abogada de Lucía sobre tu decisión. Quería agradecerte. ¿Qué dijo? Que Lucía lloró cuando se enteró. Aparentemente no esperaba que retiraras los cargos. Dijo algo más. Preguntó si estarías dispuesto a verla algún día. No ahora, pero tal vez en el futuro. Dile que tal vez, cuando haya terminado de pagarme, cuando haya demostrado que realmente cambió, tal vez entonces. Colgué y volví a mirar el atardecer. En la distancia, las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. Cada luz representaba una familia, una historia, una vida en progreso. Tomé un sorbo de mi café y sonreí. No era la vida que había planeado, pero era una vida con dignidad. Y a los 66 años, había aprendido que la dignidad era más valiosa que cualquier casa, cualquier cuenta bancaria, cualquier hija ingrata. El silencio ya no me asustaba. El silencio era mi respuesta. Y había resultado ser la respuesta más poderosa de todas.